Hola chicos, hoy vamos a conocer todo sobre la Revolución de Mayo. En el proceso iniciado en mayo de 1810, los habitantes del antiguo virreinato del Río de la Plata actuaron de distinta manera. Unos en favor de la revolución, los patriotas, y otros en contra, los realistas. A su vez, dentro de cada bando, los grupos de personas tuvieron diferentes participación. Los indígenas de la revolución fueron jefes de las milicias formadas durante las invasiones inglesas, abogados, comerciantes y algunos religiosos y funcionarios. Por lo general, pertenecían a grupos con buena posición económica y educación. En su mayoría eran criollos, pero hubo también españoles. Casi todos ellos vivían en las ciudades. Esos dirigentes contaron con el apoyo de los que en esa época se llamaba el Bajo Pueblo, es decir, los trabajadores, criollos y mestizos de las ciudades y del campo, de los indígenas y de los esclavos. Estos grupos sociales, además de apoyar las acciones revolucionarias en las ciudades, formaron las tropas de los ejércitos patriotas que lucharon contra los realistas. Por su parte, los dirigentes realistas eran altos funcionarios coloniales, jefes militares del ejército del rey, ricos comerciantes monopolistas de las grandes ciudades y, en el Alto Perú, propietarios de minas y haciendas. También contaron para organizar sus ejércitos con tropas integradas por miembros del Bajo Pueblo. El apoyo a la revolución no fue igual en todas las regiones del virreinato. En Buenos Aires y en las ciudades del litoral, la mayoría de la población apoyaba a los patriotas, al igual que la población rural de esas regiones y de la banda oriental, el actual Uruguay. En cambio, en Montevideo y las ciudades del Alto Perú, la actual Bolivia, tenían mucho peso los realistas. En las demás intendencias virreinales hubo un apoyo importante a la revolución, pero en algunos casos, como en de Córdoba, los realistas intentaron resistirse. Desde la Revolución Francesa en Europa se produjeron una serie de guerras. Durante ellas, el gobierno de Francia quedó en manos de un emperador, Napoleón Bonaparte. En 1808, el ejército de Napoleón invadió España, tomó prisionero al rey Fernando VII y puso en su lugar a su propio hermano, José Bonaparte. Los españoles se opusieron a los invasores franceses y se organizaron para enfrentarlos. Para gobernar en nombre del rey preso, en varias regiones españolas se formaron juntas de gobierno. En la ciudad de Sevilla se estableció una junta central, de la que dependían las demás. En las colonias americanas también se rechazó al rey impuesto por Napoleón y se reconoció la autoridad de la Junta Central de Sevilla, que decidió enviar al Río de la Plata a Baltasar Hidalgo de Cisneros como nuevo virrey, para reemplazar a Santiago de Liniers. En 1810, los franceses tomaron la ciudad de Sevilla y la Junta Central fue disuelta. Cuando esa noticia llegó a Buenos Aires, muchos vecinos comenzaron a cuestionar la autoridad del virrey. Como la junta que lo había nombrado ya no existía, muchos opinaban que había que discutir quién debía gobernar. Para los patriotas, había que elegir un propio gobierno. Eso significaba dar un primer paso hacia la independencia, es decir, establecer una patria libre del poder colonial. En cambio, los realistas consideraban que esas tierras debían permanecer dentro del Imperio Español, por lo que el virrey debía seguir en el poder. En ambos grupos habían criollos y españoles. En la semana del 18 al 25 de mayo de 1810, los patriotas buscaron la manera de reemplazar al virrey Cisneros por una junta de gobierno. Para muchos vecinos de Buenos Aires, fueron días muy agitados. El viernes 18 de mayo, el virrey Cisneros da a conocer las noticias llegadas de España.
pero trata de calmar los ánimos y reafirma su permanencia en el gobierno en nombre de Fernando VII. Los patriotas deciden pedirle al virrey que llame a un cabildo abierto, es decir, una reunión de los principales vecinos para discutir qué hacer, pero el virrey no da su autorización. El sábado 19 de mayo, que el cabildo abierto se convoque para el 22 de mayo. El lunes 21 de mayo, en la Plaza de la Victoria, parte de la actual Plaza de Mayo, se reúnen 600 hombres armados y exigen a gritos que se convoque un cabildo abierto y se destituya al virrey. No confían en que Cisneros cumpla con su palabra. El jefe de los patricios, Cornelio Saavedra, tranquiliza a los reunidos, prometiéndoles que las milicias apoyarán al reclamo. Esa noche se envían 450 invitaciones para participar del cabildo abierto a los principales vecinos y autoridades de la ciudad. El martes 22 de mayo, solo unas 250 personas de las 450 invitadas participan del cabildo abierto. El debate es intenso y se prolonga desde la mañana hasta la medianoche. La discusión tiene como tema principal la legitimidad del gobierno y el derecho del virrey a continuar ejerciendo el mando. Cada uno de los presentes, a su turno, va dando su opinión, que se expresa como un voto sobre qué hacer. Quedan dos posiciones diferenciales. Para unos, Cisneros debe seguir en el poder. Para otros, debe crearse una junta de gobierno, ya que, depuesto el rey, el poder debe volver al pueblo. El miércoles 23 de mayo, en la madrugada, se recuentan los votos del cabildo abierto y se da a conocer el resultado. El virrey debe dejar su cargo y el gobierno del virreinato pasará a manos de una junta de gobierno. Los miembros de esta junta serán nombrados por el Cabildo de Buenos Aires y se anuncia que se invitará a los demás cabildos del virreinato a nombrar diputados para participar de un nuevo gobierno. El jueves 24 de mayo, el Cabildo nombra una junta formada por 2 vocales criollos, 2 vocales españoles y presidida por el virrey Cisneros. Al saberse esta noticia, muchos lo consideran una burla a lo votado por el Cabildo abierto, que había decidido que Cisneros no siguiera gobernando. Las milicias se reúnen en sus cuarteles y grupos de la población discuten en distintos lugares de la ciudad. Los vocales criollos renuncian y la junta nombrada se disuelve, sin llegar a gobernar. El viernes 25 de mayo, durante la mañana, una multitud comienza a reunirse en la Plaza de la Victoria para exigir la renuncia definitiva del virrey y la formación de una nueva junta. Un grupo de patriotas reúne firmas en apoyo de un documento en el que proponen los nombres de quienes deben integrar el gobierno. Con el apoyo de las milicias y el reclamo de la multitud, presentan esa lista a las autoridades del cabildo que finalmente deben aceptar. Se forma así el primer gobierno patrio, con el nombre oficial de Junta Gubernativa Provisional. Los historiadores la llamarán Primera Junta de Gobierno. Sus miembros juraron gobernar los territorios del Río de la Plata en nombre de Fernando VII, mientras el rey continuase preso. Este primer gobierno patrio estaba formado por personas de prestigio entre los vecinos de Buenos Aires. Sus miembros además representaban a distintas actividades del Grupo Social Blanco. Su presidente, Cornelio Saavedra, era jefe de la principal milicia de la ciudad y antes se había dedicado al comercio. Los secretarios Mariano Moreno y Juan José Paso eran abogados, al igual que los vocales Manuel Belgrano y Juan José Castelli. El vocal Miguel de Azcuénaga era militar y un rico propietario de la ciudad. El vocal Manuel Alberti era sacerdote. Ellos eran criollos.
pero la Junta también incluía como vocales a 2 comerciantes españoles, Juan Larrea y Domingo Mathieu. Y hemos llegado al final de nuestro video. Gracias por vernos hasta el final. Si no se suscribieron aún, suscríbanse y no se pierdan los nuevos contenidos que vamos a ir subiendo. Nuestro próximo video va a ser sobre los primeros gobiernos patrios.